Mundo Ejecutivo presenta. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a AVE Valor Estratégico, a nuestra sección Agregando Valor. Y hoy tengo el gusto de tener un invitadazo que es Alfonso Loera. Él es cofundador de Eureka & Co., una de las grandes agencias de publicidad, de comunicación que están asociadas en AVE. Bienvenido, Poncho, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por el espacio, la verdad emocionado de venir a platicar contigo. Un gustazo, Poncho, porque además estuve revisando evidentemente tu historia, Alfonso, y me llamó mucho la atención que tú pasaste, digamos, una buena parte de tu vida profesional, hace un poco más de una década, en la industria de la música. Y a mí siempre que pienso en esa industria, en EMI, Sony, la industria, digamos, de los contenidos musicales, que sufrió una de las crisis más brutales en la transición digital, que es de vender soporte musical a que te empezaran a piratear la música en Napster, en todas estas, digamos, alternativas digitales, y después la reconducción de la industria musical. Cuéntanos un poquito, Alfonso, ¿cómo viviste eso? Pues sí, súper interesante, ¿no? Porque en ese momento obviamente no lo ves como una reflexión, ¿no? Ahorita sí ya lo ves como un problemón. Sí. O sea, pasó de que era una industria millonaria con grandes presupuestos y antes vendían millones de discos. Y a mí me tocó justo la transición del disco físico en CD. Sí. Empezó a ser el tema digital. Del MP3. Sí, ¿no? Pero la gente todavía no estaba acostumbrado a pagar contenidos digitales. No. Entonces prefería descargarlo o bueno, las disqueras siempre aparte peleaban por el tema pirata del CD afuera del metro. Sí. Pero ahora peleaban porque la gente no lo veía de una manera pirata descargar ilegalmente. Sí, no. Entonces ahí era el reto empezar a pensar cómo la gente tenía que seguir consumiendo este tipo de contenidos musicales y que pagar ahora en otras plataformas, ¿no? Porque aparte ahora ya hay servicios que pagas una mensualidad y escuchas todo el contenido. Exacto. Aquí tenías que pagar por una canción. Sí. Entonces era el reto, pero pues obviamente fue súper interesante y aparte a mí siempre me gustó la música, entonces pues trabajar en una disquera era como el sueño, ¿no? Era el lugar. Yo me acuerdo que trabajar en una disquera era, wow, sacar tu tarjeta y decir Sony Music o EMI o... Totalmente, ¿no? Y también lo interesante, y es lo que siempre tratamos de transmitir a la gente que trabaja con Eureka, pues nosotros pasamos de tener presupuestos altísimos a ver cómo le hacías y a resolver, ¿no? Y también el comparativo es horrible, ¿no? Pero muchas veces cuando la gente nos dice, ay, qué padre cuando trabajabas en disquera, le digo, sí, era increíble, pero imagínate, el artista al final es el producto. Sí. Entonces imagínate que tú trabajas en una empresa que vende tenis y el tenis está opinando, diciendo, ¿por qué en la tienda estoy frenteado yo? Sí. Y más bien, ¿por qué yo no estoy frenteado y mi competencia está frenteado? ¿O por qué me pusiste este precio si yo valgo más, no? Claro. Entonces, también ese es el reto de la persona que estás dándole difusión. Pues obviamente está súper interesado porque no es lo mismo estar trabajando con el brand manager que esté interesado, obviamente, que su producto y su marca llegue a donde tenga que llegar. Sí, pero el producto no opina. Ajá, entonces imagínate ese reto. Porque el producto no es experto en marketing ni comunicación, no, o sea, jugando con esa de analogía. Y mira, Poncho, a mí me parece que esa experiencia tuya, la experiencia por la digamos, haber enfrentado esa gran crisis en una industria, es lo que me parece que hoy se vuelve un aprendizaje muy valioso, porque yo creo que en esas tormentas es donde se forjan los grandes capitanes, las grandes capitanas. O sea, ya enfrentaste un reto que golpeó una industria, casi la fractura, y cómo enfrentarlo, y luego hoy esa expertise, ese conocimiento, esas horas de vuelo, ese pensamiento estratégico creado ahí, forjado, digamos, en la crisis, hoy está al servicio de los clientes de Eureka. ¿Qué me podrías decir de esa transición? Totalmente, algo que aprendimos, porque aparte somos 3 socios en Eureka y los 3 venimos de la industria de la música, ¿no? Sobre todo lo que nos ayudó a trabajar en disqueras era resolver en el momento. Porque vuelvo al mismo punto de que el producto es el cantante, el artista o el proyecto musical, que aparte de entrada, para ti, estando en una disquera tal vez es un proyecto más, pero para el artista es un proyecto de vida. Sí. ¿No? O sea, solo a esto me estoy dedicando, ¿no? Entonces,
es de resolver, porque de pronto era de, pues el artista perdió el vuelo y si no llega al festival de radio ya no va a sonar en esa estación de radio o cualquier cosa, era de resolver en el momento, porque estás hablando de un factor humano, ¿no? Claro. Entonces, algo que nos ayudó mucho y que ahora lo transportamos en Eureka es el resolver en el momento de las situaciones y también de medir qué tan urgentes las situaciones, porque tal vez para alguien es súper urgente y no lo es tanto. ¿Y tú te das cuenta que es algo más solucionable? De hecho, nosotros como que si alguien manda un mail y con el asunto urgente, no puedes utilizar la palabra urgente tan fácilmente, ¿no? Es urgente, es de alguien se va a morir, ¿no? O algo va a ser muy, muy grave. Entonces, pero sí el resolver. O sea, creo que es algo que nos ayudó mucho en el tema de la música. Y algo que también nos ayudó mucho estar en la música es que pues la música y el entretenimiento es muy flashy. Sí. Todo el mundo quiere ir a un concierto, todo el mundo, y ahora lo ves, todas las marcas se quieren asociar con música, ¿no? Entonces, algo que nosotros descubrimos es que no era lo mismo tal vez hacer una conferencia de prensa con el CEO o country manager de una compañía a que si el mensaje lo hacíamos con una alianza con un spokesperson, con un famoso, una persona reconocida. Totalmente. Entonces, algo que nos ayudó. Y a veces también el lado de entretenimiento, no en todos lados, para que tampoco se vaya a molestar, a veces hay que son como más hippies, más relajados y los planes son como no... Pues estratégicos, pero no basándose en data o tan sólidos. Como en otras categorías. Como en otras categorías, ¿no? Entonces, lo que nos ayudó mucho fue... y lo que pasa que también con las empresas que son muy corporativas, a veces son como muy estructurados y los mensajes son como muy directos. Entonces, lo que nos ayudó fue a los clientes que teníamos de entretenimiento ponerles la estructura corporativa. Y puedes llegar a los objetivos de una mejor manera. De acuerdo. O desde un principio decir, no, es que esto no va a funcionar por tal y tal. Y del lado corporativo meterle la parte de entretenimiento, de ver de qué manera podíamos llegar a esos mismos objetivos, pero de una manera pues más entretenida o por ejemplo, a una conferencia de prensa, pues tal vez... Hacerla más lúdica. Y de entrada no hubieran ido otro tipo de medios a cubrir esa nota, pero si le buscas un lado de entretenimiento, ángulo, claro. Obviamente no con todos los clientes ni todos los mensajes se puede, ¿no? Supuesto. Pero algo que nos ayudó fue hacer esa mezcla. De acuerdo. Oye, Poncho, ya sabes que el tiempo aquí en medios siempre es, digamos, se va muy rápido. Sí. Yo simplemente me gustaría decir que creo que Eureka es una empresa que ha logrado, digamos, lo estuve viendo recientemente en sus redes sociales, están jalando cuentas, creo que junio, no sé cuántas cuentas, julio, perdón. Sí. Julio vi, evidentemente, hay que decirlo, Eureka es la agencia que nos apoya en AVE y en EFI con nuestra comunicación y nuestra comunicación digital. Ganaron un pitch que organizó nuestro querido Luis Gaitán, Sergio López, muy estructurado, como se tienen que hacer los pitches, ¿no? Como decimos nosotros, mejores prácticas para pitch tienen que estarse dando desde nuestra asociación, desde AVE. Y simplemente me gustaría, Poncho, si pudieras decirle algo a nuestra audiencia respecto a hoy, desde tu posición como cofundador de Eureka & Co., ¿qué tendrían que hacer hoy para conectar con las audiencias, para tener ejercicios de comunicación efectivos? ¿Dónde están las claves, las grandes pistas de eso como un takeaway de tu entrevista? Uno es como tener como muy claro definir tu marca, porque muchas veces tal vez quieres ser como esta marca o llegar a tal lugar. Sí. Yo quiero ser como Nike, ¿no? Exacto, que es la clásica. Pero tampoco tiene de malo ser como tú eres, porque no tienes que ser como el que tratas de llegar a ser. Entonces creo que eso es bien importante, como saber tus fortalezas y tus debilidades. Obviamente funciona siempre compararte con alguien más porque quieres crecer, pero creo que es partir de sabiendo tú quién eres. Y creo que otro consejo es de que si ya estás contratando a expertos en comunicación o en redes sociales o en diseño, cualquier cosa, sí escucharlos. Sí. Porque muchas veces cuando ya contratas a un consultor, más bien nada más les estás diciendo qué tienen que hacer como si fueran parte del equipo, y creo que lo más que nutre es si tú eres un externo y si estás dando un input, es que sí te escuchen, ¿no? Y afortunadamente todos los clientes que tenemos en Eureka nos escuchan y siempre nos dicen, a ver, bueno,
yo haría esto o me gustaría hacer esto, pero al final ustedes son los expertos. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Y al final, si discutes de una manera sana, pues vamos a llegar a un punto más rico, ¿no? Y se van a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, creo que el gran secreto es saber escuchar, ver y de pronto también ceder o apoyar, ¿no? Creo que eso es algo súper valioso, ¿no? Con nuestros clientes, ¿no? Y que para nosotros también es bien importante que también lo haces cuando vas creciendo, ¿no? Tener esa empatía y que combinen tus clientes con la forma de trabajar, ¿no? Porque tal vez puede ser un cliente enorme, con presupuesto muy grande, pero si no hay esa química esa misma forma de pensar, pues no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Entonces creo que un punto importante es seleccionar a tu agencia o a tus clientes de una manera en que tengan la misma forma de pensar. De acuerdo. Poncho, pues muy valiosas estas recomendaciones. Ahí está Eureka &Co. Le están apareciendo seguramente ahora las redes sociales de Eureka y del propio Alfonso. Un enorme gusto que hayas estado aquí conmigo platicando, Poncho. Además, creo que el takeaway es muy bueno. Déjense ayudar. Si contratan expertos, déjense ayudar. Totalmente. Así que un gustazo que hayas estado aquí conmigo. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Y tú no te vayas porque sigue AVE, Valor Estratégico, con nuestras siguientes 2 secciones. La sección de Sergio López y de Rosario Zavala aquí en Mundo Ejecutivo TV. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en AVE Valor Estratégico, ideas que funcionan. Hoy tenemos un gran invitado, un muy buen amigo de la casa, de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, pero sobre todo un apasionado de la industria publicitaria, Óscar Hevia, con más de 30 años de experiencia en esta industria, una actividad y una trayectoria increíble. Ha trabajado para muchas agencias internacionales, para las top 10 finalmente ha estado trabajando y actualmente trabaja en Terán TVW, encargado del área de marketing y nuevos negocios, el chief, ¿no? Sí, el jefe en esta área. Y bueno, déjame arrancar con algo bien interesante. Terán TVWA participa año con año en el EFI, ha participado desde su inicio. De hecho, con José Alberto Terán trajimos EFI a México, y durante los 22 años que tenemos en EFI México ha habido muchos ganadores, oros, platas, bronces, y yo recientemente hice el análisis de todas las agencias, cómo han ganado premios en el certamen EFI, y he descubierto, y ha salido de las cifras del estudio, que Terán TVWA es la agencia que más premios EFIs ha ganado en la historia de este certamen. Y entonces, tomando como base esto, yo quisiera preguntarte, Óscar, que ustedes son apasionados además del EFI, ¿qué mística, cuál es la mística que tiene Terán TVWA? Y sobre todo me interesa mucho que te refieras a esta audiencia que son anunciantes, que son agencias, que nos hables a todos, por supuesto, de la mística del pensamiento de Terán, pero también de la relevancia para las marcas, para los negocios, para la gente que está allá afuera escuchándonos, que son nuestros consumidores, el EFI. Buenísimo, muchas gracias, Sergio, gracias por la invitación. Y sí, hemos también llevado nosotros un monitoreo de los EFIs y el número nos gusta, ¿no? Sabemos que nos ha ido bien y tenemos pues premios año con año. Y como bien dices, José Alberto pues ayudó a traer el EFI a México y desde entonces estamos participando. Parte de esa mística, si le queremos llamar así, que tenemos para entender este éxito, pues tiene que ver con varios factores. Yo creo que de un origen es una relación profunda con los clientes, entender el negocio e ir de la mano pues en cada proyecto y monitoreando
pues el mismo, ¿no? Es parte de la raíz de los EFIs, el tener los datos, el tener los resultados, más allá de la parte creativa, que evidentemente pues es lo que hacemos, lo hacemos todas las agencias, pero en particular Terán nos caracterizamos mucho por la parte estratégica, por estar involucrados a profundidad. Todo lo que hacemos tiene una visión, tiene un rumbo específico, y eso ayuda a que el aterrizaje de los EFIs ya a nivel certamen pues sea mucho más claro y más enfocado, ¿no? Creo que es parte de la fórmula, no es ningún secreto tampoco, pues es la manera de hacer las cosas. Y pues nada, este año pues hemos avanzado y la data pues más que nunca es lo más preciado y es el origen de muchas de las cosas, o prácticamente de todo, ¿no? Creemos que lo que no se mide no evoluciona y es parte trascendental y fundamental de los EFIs, ¿no? Claro, yo creo que has dicho algo muy importante. Dos cosas muy importantes. Lo que no se mide no evoluciona, pero también lo que no se mide no mejora, ¿no? Así es. Entonces, vivir siempre también de la data, de la información, es importante para conocer resultados. Pero también está claro que en esta época actual y en el futuro, vemos que la data es el petróleo del futuro, ¿no? Sí. La data es fundamental, ¿no? Las empresas y tu sentir en México, ¿cómo estamos utilizando la data para efectivamente lograr campañas que logren resultados extraordinarios? ¿Estamos ya en ese nivel de madurez? ¿Cómo sientes el mercado y qué recomendaciones nos darías para que nuestras campañas sean todavía más exitosas, para que logremos resultados extraordinarios y, por supuesto, ganemos EFIs? Claro. Pues sí, mira, con toda franqueza, la data evidentemente es un tema profundo y complicado para entender. Me refiero principalmente a que todos podemos hablar de data y tener data, pero no utilizarla, ni ordenarla, ni entenderla de la misma forma, ¿no? Y en ese sentido, tanto las agencias o incluso las personas o junto con los clientes, pues tenemos distintos niveles para administrar esta data y en función de ello, pues los clientes que mejor la administren y se enfoquen en ello, pues son los que mejor nos ofrecen objetivos, briefs claros, resultados alcanzables y así está funcionando, ¿no? Hay clientes que también hablan de la data, pero todavía en un término todavía, yo diría, superficial, ¿no? Existe, pero no tienen todavía la gestión tal vez interna como para administrarla como es debido, ¿no? Sin tratar de ser ofensivo. Sin embargo, pues es lo que es. Y en el mundo digital, para bien o para mal también, pues nos ha ayudado a enfocarnos en ella, ¿no? Se habla ya todos los días de performance y de el funnel y etcétera. Y claro que ahí sí la data es mucho más rica, mucho más fácil de acceder. Históricamente a nivel publicidad, pues antes no teníamos los datos tan a la mano como es en el mundo digital. Sin embargo, pues se ha avanzado y yo creo que en poco tiempo ya las compañías y las agencias estaremos al mismo nivel en ese sentido, ¿no? De manejo de datos. Claro, yo creo que es importante, la información y la data está al alcance ya de un dedo. Sí. Pero lo que no está al alcance de un dedo es la sabiduría para usarla, el saber usarla. Yo creo que eso es importante. Oye, ganar un EFI implica equilibrio entre entender el negocio, el contexto, que es tu reto estratégico, definir tus objetivos, entender a quién le vas a hablar, tus audiencias, el insight, luego cómo creas una idea y luego cómo la produces, tanto creativamente como en medios, y luego hay que medir. Exacto. ¿Dónde está el peso más importante de un ejercicio de comunicación, de marketing, de publicidad? ¿En dónde pondrías tú el acento? Mira, yo ayer precisamente estamos en la época de EFIs ahora y estamos todavía revisando y me hacía este cuestionamiento o esta idea. Nada exige más que un EFI para escribirlo, como un brief. Y lo más importante de un brief es entender cuál es el problema a resolver, el objetivo y qué es lo que se resuelve. Obviamente el EFI se hace a toro pasado, si me permiten la expresión. Ya tenemos la creatividad, ya tenemos los resultados, hay que armar el paquete, pero el contar esta narrativa, pues es fundamental explicar el problema, ¿no? La problemática que tendrías que resolver, y ya el cómo la resolviste es evidente porque ya está la campaña y el resultado está dado. Entonces, esa narrativa que es la misma de un brief, cuando nos dan un brief, nada exige más que la concreción, ¿no? Porque también hay un límite de palabras entendible porque es un certamen y hay que correr, pero pues sí, nada exige más que llegar a la concreción de definir el problema con claridad
y lo demás sucede, ¿no? Cuando uno explica bien de dónde venimos y cuál es lo que queremos resolver o qué es lo que queremos resolver, claro. El resultado. Yo creo que, y para las marcas es muy importante, no solamente ganar un EFI, ganar mercado, ganar participación, cumplir sus metas, sus objetivos de negocio, de marketing y de comunicación, ¿no? Creo que ese es al final del día el gran desafío. Y la mejor campaña no es la que se hizo ayer, es la que se va a hacer mañana. Es la que se va a hacer, sí, es la que sigue. Y en ese ejercicio de la campaña que se va a hacer ya mañana, y ya tenemos muy poco tiempo para cerrar esta cápsula, este compromiso de hacer la mejor campaña para mañana, en esta visión de estrategia, creatividad, insight, etcétera, ¿dónde está el foco? ¿Dónde debiera estar principalmente la atención? Más allá de ganar un EFI, lograr resultados. Sí, pues mira, se hablan de muchos temas y cada vez es más sofisticado, aunque siempre todo se reduce a la idea, ¿no? Hablar del futuro y de cómo va a ser una campaña hacia el futuro, pues en la agencia hoy estamos con el tema de la experiencia de marca, ¿no? Y entender cómo se relacionan las marcas, cómo eres relevante para las audiencias, de una forma más allá de la cultura, que también es parte de nuestro discurso y de nuestra visión como agencia, conectar con la cultura. Pues creemos que las marcas hoy más que nunca se desenvuelven en un tema de relación, de engagement, de experiencia como tal, y pues ahí está nuestro foco, ¿no? En cómo innovar en este tipo de acciones, más allá de las campañas que van a suceder, y eso es lo que va a hacer la diferencia para hacer campañas más relevantes o más ganadoras o exitosas en el futuro. No, pues muchísimas gracias. Bendito sea el caos. Sí, porque el caos es el motor de la creatividad. Nos obliga a cambiar también. Y la creatividad no es solamente las ideas, la creatividad viene desde el pensamiento estratégico, desde el análisis, del entender el problema, porque antes de resolverlo hay que entenderlo, y la creatividad está en cómo lo entiendes de una manera diferente. Estamos en la era de la paridad. Hay cantidades marcas iguales, con beneficios iguales, características similares. Exacto. ¿No? Y compitiendo todos y cada vez más, compitiendo ¿no? por un mercado igual. Entonces, la diferenciación es fundamental. Mi querido, de veras ha sido un placer platicar contigo, mi querido Oscar. Igualmente, Sergio, gracias por la invitación. Y lo mejor, que sea mucho trabajo de éxito permanente para ti, para la agencia, y pues, anunciantes, queridas marcas, la publicidad genera valor. Así es. Y el valor es lo que hoy importa. Y este valor se traduce en resultados de negocio, de imagen, de engagement y de muchos otros valores que hoy la gente está pidiendo. La gente no queremos comprar solamente productos y servicios, queremos comprar los valores de las empresas. Así es. Y eso está hoy en juego. Pues muchísimas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Oscar, gracias a ti. Abrazo grande y felicidades por esos EFIs y por ser la agencia que hasta el día de hoy ha ganado más. Muchísimas gracias a ti y felicidades por tu programa. Gracias. Que estés bien. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una otoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este canal. El día de hoy los acompaño, soy Isaac Pérez, parte del Comité de Inclusión e Igualdad en AVE, y estoy con Alejandro Cisneros, con quien tengo el placer de compartir este espacio el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Isaac. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Oye, pues aprovechándote por acá, me gustaría que conversáramos un poco respecto a... bueno, tienes una amplia trayectoria en comunicación, has estado en diversas empresas, generando diferentes tipos de proyectos, ganado premios, ¿no? de diversas índoles. Y bueno, me gustaría saber un poco desde tu experiencia, ¿qué es lo que has visto como cambios en la comunicación? ¿Qué cosas han cambiado de forma y de fondo desde que iniciaste tu trayectoria hoy? Sí, bueno, creo que... o sea, algo que sí te podré decir, creo que sí es evolución. O sea, creo que sí ha habido una evolución fuerte. No te puedo decir que ya es como estamos en el otro lado, pero sí creo que en términos
de cómo hay una revalorización y sobre todo algo que es muy importante, que existe todavía como, hay más empuje por dar visibilidad, que eso es algo que antes no se veía, se daba por hecho a lo mejor algún pues digamos estereotipo, formas de trabajo, etcétera, y ahora el poder está en dar visibilidad a cosas nuevas, a tendencias nuevas y todo, y formas de trabajo, ¿no? Sobre todo. Y creo que en términos de comunicación, sí te podría decir que pasamos de, y sobre todo en el ambiente publicitario, por decirlo así, pasamos de ser como algo de especialidad, ¿no? Hablar de inclusión, cuando una campaña era muy codiciada, por ejemplo, en algún premio o algo, porque hablaba de inclusión. Lo increíble es que esa sensación ya pasó a ser como parte de una necesidad de muchas marcas y también de muchos equipos de trabajo, ¿no? Hablando de agencias y demás. Todavía hay un camino fuerte que recorrer, pero creo que ha habido un esfuerzo por tratar de entender y de incluir. En el ejercicio probablemente es difícil, ¿no? Porque hay que traer a la mesa un montón de temas, sobre todo de pues ver desde diferentes perspectivas cómo es la inclusión. No nada más es decir, ya vénganse todos y están aquí en la campaña, sino ¿qué va a pasar después? ¿Por qué estás incluyendo a esta comunidad o a otra? ¿Por qué, qué valor como marca tú le aportas a esa comunidad? Y tú como equipo de trabajo, ¿cuál es la responsabilidad que tienes de hablar o incluir o dar visibilidad de una problemática o de una comunidad hacia ellos? Entonces, realmente, te digo, creo que lo que antes era muy como exótico, vamos a llamarlo así, tuvimos una campaña que hablaba de inclusión, ¿no? Creo que ya se está tornando algo mucho más natural y hay equipos que lo han logrado llevar a la perfección. Eso también creo que parte de eso es porque muchos líderes dentro de ciertos equipos de trabajo, de ciertas industrias, han fomentado y han dado espacios y voz a muchas, digamos, descubrimientos, talentos dentro de sus equipos para justamente hablar de inclusión, cómo traerlo a la mesa, cómo hacer un proceso educativo, porque todo esto es un proceso educativo, no nada más es como, puse X o Y o cambié a un personaje, ¿no? O sea, en lugar de poner a un hombre o una mujer en un comercial, los cambié, etcétera, sino una educación del por qué, para qué, ¿no? Oye, ¿y qué ha implicado en la forma de pensar, sentir y actuar? ¿Qué cosas descubres que has hecho diferentes o que un profesionista en la comunicación ha tenido que hacer diferentes justo para adaptarse a esta época, a esta intención de visibilizar? Wow, creo que lo primero es la capacidad de verse hacia uno mismo, porque al final venimos de pues todo un bagaje educativo, familiar, escolar, etcétera. Venimos de experiencias propias. Y realmente estos cambios, por decir así, o esta evolución, tiene que ver que cuando queramos hablar de un tema en específico, darle espacio a las personas de esa comunidad, que se involucren. Creo que algo que en los casos de éxito, cuando hay campañas de inclusión o equipos que manejan muy bien la inclusión, es que sí hay participación. Y a través de la participación es que puedes afinar ciertos pues detalles que ya consideras como obsoletos en tu forma de ser, en tu forma de pensar, y lo vas tejiendo algo nuevo, ¿no? O sea, creo que ahí creo que abrir participación es algo que en muchas ocasiones antes no se hacía. Era muy cerrada tenemos que hablar de X tema, pero lo hacemos unas personas que no estamos en contacto o no nos hemos abierto a entender a X o Y situación o comunidad. Y ahora es diferente, ¿no? Oye, ¿y qué le dirías a alguien que inicia su trayectoria en la comunicación, en la publicidad? ¿Y qué tip, qué frase o qué consejo dejarías? Bueno, la primera es paciencia, mucha paciencia, porque si bien todo ha avanzado,
falta mucho y sobre todo falta tacto para involucrar a las personas que probablemente hayan quedado un poco atrás en este entendimiento, en esta nueva educación de cómo tratar de abrazar mucho más a las diferentes comunidades o a diferentes situaciones, y sobre todo mucho tacto y mucha educación, porque siempre hay que tener información con la cual no ni siquiera es un debatir, pero sí es un... cuando quieres convencer a alguien, pues le tienes que dar algún dato o algo que la verdad es que va enriqueciendo la conversación, y sobre todo que sepas y seas muy consciente que lo que estás haciendo es... sí eres muy responsable de lo que estás haciendo, pero también hay que relajarse porque hay muchas cosas que no están escritas. Y nos toca justo parte de una década para acá, nos ha tocado a nosotros también abrir puertas sin saber qué había adelante. Entonces es paciencia, y mucha educación, mucho tacto, y sobre todo tratar de racionalizar cuál es tu objetivo y hacia dónde vas, ¿no? Perfecto. Oye, muchas gracias por este espacio, por estas palabras y por esto que pones, como siempre en aras de incluir a las personas, de dignificar la vida humana, que es también la intención de este comité de AVE y de quienes nos enfocamos a hacer de este un mundo mejor para todas las personas. Te agradezco mucho que estuvieras hoy con nosotros. No, muchas gracias por el espacio, la verdad. Gracias. Y gracias a quienes nos siguen también desde el canal. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó